Ya, estamos en vivo. Seguramente no debe haber tanta gente conectada viendo este programa. Sin embargo, comienza Quebrantahuesos capítulo 8. ¿Ya? El día de hoy estamos con 3 invitados, invitada. Estamos con Marco, invitades también. Estamos con Marco, con Claudia y con Rodrigo. ¿Ya? Son compañeros de la vida. Marco es trabajador social. Claudia tiene ahí es multifacética, hoy día está dedicada a varias áreas del mundo del arte, por ahí está con masoterapia, en danza, y Rodrigo está de trabajador ahí en un colegio, ahí liderando un proceso educativo de un colegio particular. ¿Particular subvencionado, Rodrigo, o particular? Oye, Rodrigo, está ahí muteado, desmuteate solo. Estoy probando. Particular seleccionado, compadre. Ya, entonces, con estas pequeñas presentaciones, bueno, somos amigos con Rodrigo y con Marco desde hace un par de años, y con Claudia fuimos compañeros en la universidad, fuimos compañeros de curso en castellano, aquí en la Católica. Así que, bueno, somos todos bastante cinéfilos, así que a diferencia del capítulo anterior, que estuvimos hablando principalmente de literatura, hoy día queremos hablar más de cine, ¿ya? Hoy día tenemos varios temas que han ido tirando nuestros invitados, nuestra invitada también, como buena cinéfila, también nos ha dado ahí algunas orientaciones sobre para dónde va a caminar el programa el día de hoy. Entonces, hoy día vamos a partir, tenemos varios temas en el tintero acá. Yo tengo anotado, les voy a decir los temas que me comentaron aquí nuestros invitados. Tengo, por ejemplo, Game of Thrones, que es una serie que probablemente mucha gente vio. Claudia, ¿tú viste Game of Thrones o no? La vi. Buena, excelente. Ya. Aquí tenemos un fan de Game of Thrones, que es el caso de Rodrigo, que es como él estudia la filosofía de Game of Thrones, ha visto como 3 veces la serie. Wow. Por eso yo creo que también es un tema interesante como para conversar el día de hoy. Otro de los temas que tenemos aquí en la tabla es El Padrino, la película favorita de Marco, ¿ya? Que, bueno, El Padrino 1, 2 y 3, no sé cuál de todas es la que más le gusta, supongo que la 1, que es como la más que le gusta a casi todo. Y el otro tema, el tema que yo quise instalar el día de hoy, es los premios, ¿ya? Los concursos y los festivales. Y aparte de eso, quiero también hacer una especie de apéndice frente a Martin Scorsese, ¿ya? Como uno de los directores que ha tenido más nominaciones en la historia de los premios Oscar y que hoy día todavía se mantiene vivo. O sea, de toda la historia de los premios Oscar, sabemos los premios Oscar uno puede criticarlos, uno puede estar en contra, en desacuerdo, ¿cierto? Puede encontrar que son un puro lobby, pero son una especie de canon dentro del que uno puede ir criticando y explicando ahí también en este programa porque uno podría estar en contra de ese canon. Entonces, el tema que nos queda también como importante ahí, el tema de la Claudia, que ahí nos tira así algunas líneas respecto a lo que son miradas un poco más del cine independiente, no tan canónico, de autores que no son los más conocidos, los más de masa, y que ahí nos puede comentar algunas líneas respecto también a cómo uno va conociendo a estos autores en los festivales, y en ese tipo de instancias uno va encontrando, descubriendo este tipo de autores, autoras sobre el cine. Entonces, normalmente nosotros damos el tiempo, si alguien se quiere explayar en uno de esos temas, puede hacerlo, si quiere hacerlo breve también, y podemos ir comentando ya, la estructura es flexible. Entonces, doy la palabra. A mí me gustaría que partiera Claudia, que recién nos estaba dando algunas orientaciones sobre lo que le gustaría conversar, como para que nos ponga ahí la piedra inicial, porque yo les digo siempre a mis invitados, si a mí no me paran, yo me pongo a hablar y no paro de hablar. Entonces la idea de este programa es tratar de escuchar. Eso es mi objetivo, escuchar a mi invitado, a mi invitada, ¿ya? Entonces, Claudia, Igual te te doy conocemos la hace rato. palabra ahí. Te doy la palabra, Claudia, para que nos digas qué piensas de los temas que nosotros planteamos y cuál sería el tema que te gustaría ahí también conversar el día de hoy. Dale.
Yo creo que, bueno, como ya lo mencionaste, me parece que hablar un poco acerca... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Hablar un poco del cine independiente me parece particularmente interesante. Ahora, como les comentaba, hay varias instancias de festivales dentro del país, como por ejemplo este que se hace del Docs Barcelona, que es este festival exclusivamente de documentales, que viene de Barcelona y que se proyecta en salas en la quinta región, generalmente en Cine Conde, la Cineteca PUCB y también ahí en el Duoc. Y generalmente ahí uno se puede encontrar, bueno, con documentales ya sea de Europa y también de Latinoamérica. ¿Por qué me parece interesante como ver propuestas nuevas? Generalmente porque todos los temas están ya dichos, o sea, me parece que no hay tema que no se haya abordado de una u otra forma, pero obviamente las miradas, las formas de abordarlo hace que sea totalmente nuevo, y sobre todo con directores que son jóvenes o que están como realizando como sus primeros, tal vez no sé si como ejercicio llamarle, pero sí como sus primeras producciones, también está todo ese ímpetu, esa fuerza, también esa ingenuidad de querer como mostrar desde esta perspectiva yo me planto y esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gustaría mostrar al mundo, ¿no? Entonces, por un lado está eso, que me parece muy interesante conocer como miradas de nuevos directores, sobre todo, ojalá, poder ver más directores latinoamericanos o, no sé, asiático o iraní, a mí me encanta el cine iraní, o no sé, de donde más uno se pueda nutrir de miradas nuevas, de otros temas, de otros lugares, otras culturas, otras renovaciones. Eso me parece súper nutritivo para uno como espectador y también eh, a mí me llena también como de alegría y también como me da como, no sé, una cierta esperanza también no sé, como de que estos temas vuelvan una y otra vez como a la palestra, pero como toda esta riqueza cultural, esta riqueza de idiosincrasia, del lugar donde habitamos, del cómo nos vinculamos, todo eso como habla tanto del lugar de donde venimos. Entonces, bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención ese tema, y por otro lado, por el esfuerzo que implica para toda la gente que organiza estos festivales, que muchas veces son con las entradas gratuitas. No creo que sea el caso de Doc Barcelona, porque me parece que igual ellos cuentan con más dinero, pero sí, por ejemplo, yo estuve viviendo un año en Punta Arenas y allá se organiza un festival que se llama Festival Latinoamericano de Cine Polo Sur, y te puedo decir que es uno de los mejores festivales a los que yo he ido en la vida. O sea, parte, no sé, a las 7 de la tarde comenzaban como las proyecciones, o a las 5, no sé, por ahí, y se proyectaban 3 a 4 películas, a veces ahí alternando con documentales y películas, y también se invitaba a un director para hablar como de la película principal. Ahí vi películas, bueno, había una, por ejemplo, un documental de cine chileno que me pareció increíble. Yo en general nunca he sido muy fan del cine chileno, digo, del cine chileno como en su gran producción, porque generalmente la gente que produce como estas películas que ya son como con actores más caros o con producciones más caras, generalmente hablan de temas que a mí personalmente no me representan, entonces no es como algo que a mí personalmente me guste tanto o ver, pero por ejemplo ahí en esa oportunidad pude ver cosas de Ignacio Agüero, que me encanta. Eh, Pude ver también, por ejemplo, un documental que se llama La invención de la patria, de Galut Alarcón, que me encantó, o sea, lo encontré fascinante. Y también vi una producción que se llama Atrapados en Japón, de la Vivian Barry. Entonces vi ahí como 3 muestras que yo quedé como bastante asombrada con el nivel, porque uno está acostumbrado, no sé, piensa como en cine documental chileno, Patricio Guzmán, y es como, claro, es como un súper referente, pero también dentro de lo local que vive aquí mismo, ¿no? Porque igual Patricio Guzmán vive en Francia, no lo desmerezco para nada por eso, sino que me refiero a que igual hay gente haciendo cine desde aquí mismo, con todas las complejidades que eso implica, como por ejemplo el caso de Ignacio Agüero. Entonces me parece que igual si uno tiene un interés de aprender de cine, y no lo digo solamente como de
hacer una especie como de inventario de que a mí estas son las películas que yo he visto, sino como que de verdad desarrollar una cierta sensibilidad porque a mí me llama la atención, simplemente yo me conecto de alguna forma, algo me habla, una parte de mí se conecta con eso, me hace crecer espiritualmente, no sé, por la razón que sea. Creo que la mejor forma de aprender de cine es viendo cine, más allá que leyendo acerca de, o el ejercicio mismo de como todo, o sea, también me gusta mucho la fotografía, también creo lo mismo, o sea, si uno quiere aprender de fotografía hay que ver fotos, o sea, ver y sentarse, ir a exposiciones y observar. Y bueno, eso por una parte, y por otro lado, también me parece, por todo el trabajo que hacen estas personas de organizar festivales, de llamar a directores, de hacer encuentros, a veces, muchas veces, hasta hay clases magistrales, entonces, y lamentablemente muchas veces asisten 5 personas, 10 personas, entonces, también de alguna forma, si hay un interés, retribuir también en la medida que uno pueda, ¿no? En los tiempos que uno tenga, también manifestar con la presencia, el interés, que el esfuerzo que se hace también sea de alguna forma valorado, ¿no? Como de verdad qué bacán qué bacán que existan esas instancias, sobre todo cuando vivimos en lugares como Chile, me parece, donde la cultura no es algo así como que... Eh, bueno, todo el mundo sabe que aquí no se disponen de tantos recursos para cultura, que todo se hace a fuerza de mucho ñeque, de mucho... Todo es mucho trabajo en general. Cuando uno tiene un trabajo, las horas que dispones del día para hacer otras cosas son igual una entrega importante. Entonces está bueno también que uno valore también ese trabajo existente en los otros, tanto para los que hacen, para los que producen, está bueno que llegue a más gente, como también la gente que organiza como estos encuentros, cuando se hacen también estas clases magistrales, y de repente hay clases magistrales increíbles, está bueno también aprovechar esa instancia, y también por otro lado está bueno que dentro de esos festivales también se hacen ejercicios de realización, de repente breves, no sé, pixelación, stop motion o cámara en mano, no sé, que me parece que para alguien que tiene el interés y las ganas está bueno también, porque así te vincula de frentón, como, a mí me gustaría, tengo esta idea, bueno, dale, a ver qué tal, porque otra cosa es con la cámara en mano, entonces, ¿te sentís cómodo? ¿Te gusta? ¿Querés continuar con eso? Si eres como súper joven, entonces como una inyección, ¿no? Como de energía y de, wow, me gustaría como lanzar todo para allá. Entonces está bueno, me parece que hacer el ejercicio como de participar de estos festivales, de participar de estos encuentros, una buena forma de conocer joyitas nuevas y también de retribuir un poco esto que estoy mencionando, ¿no? Este trabajo tan fuerte, tan arduo, y de alguna forma uno también manifestar con el interés que gracias, ¿no? Bacán, Claudia. Yo creo que el tema de los festivales igual es, a mí por lo menos hoy día me toca así muy en particular, porque estoy de jurado en un festival. En el Festival de Cine de Niños, es un festival internacional de cine que organiza Ojo de Pescado, que es una especie de institución dedicada al fomento y a la creación del cine de parte de los más chiquititos. Entonces ahí por primera vez voy a estar de jurado en un festival. Ya vi los documentales, me gustaron, ahí lo estuvimos comentando ayer un rato con los chiquillos. Es complejo igual esto de ser jurado. A mí me produce como bastante conflicto en términos como intelectuales, porque como que de repente uno no sabe realmente de dónde agarrarse, porque uno puede establecer criterios a la hora de evaluar, pero son criterios siempre homogéneos, son siempre estándares, ¿cierto? Donde no podemos acomodar el criterio para que la obra vaya calzando dentro de estos criterios, ¿cierto? Entonces, ahí hay producciones donde hay muy poco presupuesto, por ejemplo, hay poquitas personas trabajando también. Y hay otros donde se nota que hay un despliegue ya más de un equipo más grande, donde hay más tiempo invertido, etc. Entonces, ¿cómo evaluar de manera comparativa dos obras, por ejemplo, donde tenemos digamos, una mediana producción,
con un equipo así ya más o menos funcionando, y por otro lado teníamos una pequeña producción más chiquitita, más corta, ¿cierto? De 2, 3 minutos, frente a otra de 20, de media hora, donde se nota un trabajo de edición, de un despliegue de trabajo que es distinto. Entonces ahí a mí me cuesta por lo menos llegar como a una claridad respecto a eso. Leandro, Como jurado lo digo. Ahí Leandro. le doy el pase a los chiquillos. No, pero me imagino que ahí como tú como jurado hay categoría, ¿o no? Porque me imagino que no podéis catalogar a una persona, no sé, como un chico que tiene un celular y 3 minutos con una parafernalia, no sé, como te pasó a ti en el diplomado. La verdad es que nos contaste Sí. que habían unas casi profesionales, pues, entonces ahí hay una pauta, ahí hay un como criterio que tú vas llenando. Mira, yo así como en resumen, el festival formó varios equipos de jurados por categoría. Por ejemplo, está la categoría del cortometraje documental, el corto de ficción, el largo de ficción, el largo documental, y así hay como varias categorías donde hay distintos equipos de jurados. Pero hay unos criterios, pero que siempre esos criterios son discutibles. En el fondo uno igual como jurado siempre va a decir, mira, sabéis que ya, ocupemos este criterio, pero a lo mejor podemos agregar esto otro. Y en ese sentido yo, por ejemplo, le comentaba a la que es profesional del área, que nos decía, ya, mire, si ustedes quieren proponer un criterio, lo pueden hacer, pueden llegar a un acuerdo y establecer criterios comunes que a lo mejor no están en esta pauta. Y ahí la idea es como mediante el diálogo ir también deliberando, pero yo creo que igual es entretenido. A mí personalmente, yo he estado en concursos, por ejemplo, de poesía, cuando estaba en la universidad organizábamos concursos de cuentos y cosas por el estilo, o de poemas, y era chistoso porque uno pensaba una cosa y el otro pensaba todo lo contrario de respecto a un texto, pues decía, no, este no me gusta, y el otro, no, este está súper bueno. Entonces ahí entra como a jugar el criterio de subjetividad frente a esta especie de objetividad de la evaluación de una obra, porque es súper relativo muchas veces, y en otros casos no, pues en otros casos, cuando por ejemplo, pongo un caso, uno va con la cámara y si la cámara se mueve mucho y uno como que queda ahí mareado tanto ver, entonces en esos casos uno podría haber resuelto eso mediante algún tipo de estrategia, ¿cierto? Tomar una decisión, decir, ya, mira, es que no hagamos este plano así corriendo, hagámoslo fijo nomás. ¿Cachai? Ese tipo de, como de decisiones que se toman a la hora de crear cualquier tipo de trabajo audiovisual, después se ponen ahí en juego y se dice, no, pero mira, sabéis que aquí igual pudo haber hecho esto de otra forma y como que lo hizo así como un poco, así como al lote, digamos. Entonces yo como profe, desde el mundo de los profes, igual uno cuando evalúa los trabajos de los estudiantes, igual fija criterios previos, pero en cambio acá no, los criterios no se fijan de manera previa, pues uno hace lo que quiere hacer y después si calza o no calza con los criterios, eso ya es problema de los festivales. No sé qué piensa Rodrigo al respecto. Le he dado el pase. Sí, es como plantear la película al revés. Entonces, tú tienes los criterios y de ahí vienen los documentales y dejáis poco a la imaginación a que los documentales, los cortos, los largometrajes estén. Y de ahí tú evalúas de qué categoría está más relacionado en realidad. Pero si lo haces como lo dices tú, ya partirías con una idea de documental ya hecho, entonces perdería como un poco la gracia, creo yo. Sí. No sé qué Quería, piensan ustedes respecto a eso. yo quería retomar un poco el tema que tocó Claudia, de esto de los festivales. Yo creo que estamos al debe, bueno, no sé si el debe, pero cuál es la percepción de ustedes, que estos espacios no son masivos. Y ahí es donde está el problema, que va muy poca gente, como ella misma dijo, que a una clase magistral fueron 5 personas. Entonces, ahí se pierde mucho, porque nosotros tenemos alumnos que podemos además llevar, pero obviamente la información o llega tarde o ya la sabemos cuando ya pasó un año, ¿cachai? Entonces, creo que ahí es donde está como la falencia de estos espacios medio intelectuales que son como muy, a menos que sea del dúo que tiene como mayor difusión, pero ciertos festivales son como muy encapsulados, siento yo, no sé si están de Más acuerdo. restringido, claro.
Sí, ahí yo creo que hay una de las cosas que yo por lo menos celebro harto de lo que han hecho los compañeros que trabajan en el cine Insomnia acá en Valparaíso, que es la formación de audiencia, que es súper importante porque en el fondo, claro, uno sabe que siempre van a haber un grupo de cinéfilos que van a estar siguiendo y estudiando y revisando el cine de manera constante, pero son un grupo. Pero cuando uno, por ejemplo, Claudia planteaba ahí hace un ratito en el chat cuando estábamos preparando el programa de hoy día, ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que a lo mejor no se han metido a lo mejor a revisar a Kieslowski, que dice la Claudia que es uno de sus directores favoritos, pero uno le pone una película de Kieslowski al público de Avengers y seguramente no va a aguantar mucho rato. Yo al menos en el caso de Kieslowski, yo también es como de mis faros a la hora de ver cine, pero sabemos que Kieslowski, por ejemplo, le poní uno del Decálogo y es como lento, el cine europeo es como lento. Entonces yo creo que entender un poco la lentitud del cine a través de la formación. Mira, Formación de audiencia. Sí. Dale, decir solo Claudia, dale nomás. una Dale nomás. pequeña acotación. No, Una vez No es, tuve la oportunidad de ir a estos seminarios que hace Patricio Guzmán en la Chile. Bueno, que lo súper recomiendo, si en algún momento lo pueden hacer, háganlo. Está genial. Y bueno, algo que él recalcaba bastante era, decía, hay que tener el miedo, hay que perder el miedo al ritmo lento. O sea, esas eran sus palabras. Y decía, cuando yo me voy al paradero a tomar la micro, eso no ocurre en 2 segundos. Yo me tomo el tiempo y paso a paso llego al paradero. ¿Cuál es el problema de plantearlo en el cine? Ahora, como dices tú, obviamente un público que está acostumbrado a un cine súper inmediato, súper digerido, que no, como que en el fondo te lo da ya todo de antemano, es súper predictivo, es como probablemente a lo mejor no esté interesado en ver algo más lento, pero yo creo que también tiene que ver con un aprendizaje también. O sea, creo que también hay un momento en el que a todos nos ha gustado ver películas de Hollywood, ultra mega comerciales, y obvio, yo hasta el día de hoy todavía hay películas que sigo viendo y ni un problema. Pero también de repente tengo ganas de ver algo un poco más contemplativo, algo un poco más lento, también depende del momento en el que yo esté. Entonces, creo que también no todos los días somos iguales, no todos los días tenemos las mismas necesidades y de repente está bueno que la gente conozca otras alternativas. Ahora, cada quien lo toma o no, es como libertad, pero como decís tú, es muy importante la creación de audiencia, o sea, saber que existe fuera de esto que estoy tan acostumbrado a ver. Mira, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando fui a Buenos Aires, que fue, yo me quedé como flop, que allá, bueno, en la calle Corrientes, donde están todas estas librerías, los cafés y todo, cada cine, porque hay hartos cines ahí, tenía su propia parrilla programática. Y muchos con películas que ni siquiera eran estrenos. O sea, películas de Woody Allen. Vi una película que yo la había de nombre solamente escuchado en esta cuestión del séptimo vicio. Y ahí la pude ver y fue como, me pareció increíble que fuese tan diverso en una misma calle, que todos los cines tuviesen su propia parrilla programática y, por ejemplo, en ciertas películas estaba lleno, o también porque el valor era diferente, era mucho más barata la entrada, la gente también ya está más acostumbrada, entonces puede ser que respondiera a eso, pero me pareció genial que por lo menos hubiese alternativas. ¿Qué pasa, por ejemplo? A mí me pasa muchas veces, yo de repente digo, oh, qué ganas de ir al cine, pero no hay nada que ver, o sea, como que también no hay espacios para otras cosas tampoco. o todos los cines dan lo mismo, Exacto, es como muy Claro, ahí estandarizado. viene, hay una cuestión de precio nomás. sí. Ahí yo el año pasado hablaba con Leandro, no fue el año pasado, sí, el año pasado, el antepasado, y en Cineplanet empezaron a dar películas antiguas, pero sí, y los cineartes. Y claro, pero era también por datos. Entonces habían películas, obviamente películas más conocidas como, no sé, Una Odisea en el Espacio, que estaba lleno el cine, pero había otras películas que estaban, no sé, pues habíamos 4 en la sala, o el mismo Padrino, ¿cachai? Entonces eso, que no hay eso que tú dijiste en Argentina, lo encontré genial, porque acá hay que atreverse, pero acá no hay lucas, porque los cines van a la segura, que traen Avengers y están llenos, o
el Joker o todos los que pero nadie se atreve uno o dos cines, pues ¿quién puede ser el cinearte en Viña y el Insomnia? No tenéis más acá, no tenéis más de como otra oferta para que sea más masivo. Ah, y el otro punto que antes que se me olvide, siento que nosotros tenemos un prejuicio con esto de las películas lentas. Yo igual siento que tengo ese prejuicio de amigos, no de darle una película, no sé, pues, de Tarkovsky, realmente que este año, como con esto de la pandemia, empezamos a escarbar, no sé, pues, cineastas que uno no conocía, o conocía poco, pero digo, ya, un amigo, pero se ha quedado conmigo a los 10 minutos, a lo mejor no, pues, entonces ahí hay que atreverse nomás, y a los chicos también, pues uno los subvalora a los chicos por lo menos en el liceo que trabajamos, yo trato de que cuando hacemos talleres, damos películas densas, ¿sí? Igual media hollywoodense que también están dentro pero por último que tengan un contenido, pues, que son largas, de alto diálogo, y los chiquillos se quedan pegados. O sea, igual no solamente ven Rápido y Furioso, ni ese tipo de películas. Igual les gusta, pero siento que igual tenemos que atrevernos un poco más Hay que sacarse un poquito de prejuicio. a, sí, a sacarnos ese prejuicio y no a subvalorar la calidad de los chicos para ver ese tipo de películas. Yo me acuerdo una tontera en realidad, pero por ejemplo, cuando hacía clase de educación física, lloviendo, entonces habían pocos niños y no podía salir al patio, obviamente. ¿Qué hacemos? Una película. Una vez se me ocurrió que vimos La espada en la piedra. Y esa película, si uno la piensa como monito, también es lenta porque es antigua, es antigua. Pero es bonita la película, la trama, la historia, que es súper entretenida. Y los cabros chicos pegados viéndola. Entonces, de repente, como dice Marco, hay que atreverse un poco a mostrarle más cosas a los chiquillos. Sí, un poquito sacarle también lo que ellos están como estructurados, por decirlo de una forma, mostrarle, ampliarle el espectro de que pueden ver otras cosas más, ¿cachai? De todos lados. Cine iraní, como decías tú, ¿cachai? Cine japonés, chino, no sé, europeo. Hay que abrirle esa posibilidad, y eso está en nosotros, en realidad, de darle esa vivencia, o demostrarle, en realidad. Sí, yo quería destacar ahí lo que plantea también Claudia respecto a Ignacio Agüero, que bueno, Ignacio Agüero, uno de sus documentales, trata precisamente de un taller de cine, de los 100 niños esperando un tren, que es como un clásico ya dentro de los talleres de cine, y bueno, nosotros tuvimos como la suerte de hace no mucho tiempo, me parece, hace 2 veranos ya atrás, tener unas clases en un taller acá en el Cine Insomnia, donde los compañeros de Ojo de Pescado, junto con los de Cine Insomnia, como unieron sus fuerzas, formaron un Megazord, ¿cierto? Y trajeron a Ignacio Agüero como ya una serie de otros profes, y nos hicieron unos talleres ahí. Entonces, bueno, Ignacio era muy como enfático en ese punto de la importancia de la formación de los más chiquititos a la hora de crear, de apreciar el cine, y no tener esa idea como lo que decíamos recién, pues que como si es lento, luego es fome. Entonces es como un prejuicio, como decía también el Rodrigo. Los chiquillos a veces pescan la cámara y hacen tomas súper lentas y se quedan pegados viendo el movimiento de las hojas del árbol. El año pasado estuvimos haciendo un documental que no lo terminamos, y partía así una de las primeras tomas que seleccionaron ahí las profesoras que estaban a cargo del taller de Ojo de Pescado. Era una que habían hecho los chiquillos donde tomaban un árbol que estaba así como cerca del liceo, no sé si estaba en la entrada, no me acuerdo exactamente, pero era el movimiento de las hojas que les llamó la atención. Y era como, no sé, pues esa escena estilo de la belleza americana de la bolsa, donde está como en el aire y se mueve, ¿cierto? Una cosa así, yo creo que es súper común que también los chiquillos a la hora de crear también van como siendo conscientes que el cine no necesariamente es como una cuestión que va a toda velocidad. Yo quería destacar ahí, aparte de eso de lo del documental, que señalaba también Claudia al comienzo, que yo el año pasado estuve en un diplomado de cine documental en la Católica, y ahí hice como una especie de medio cortometraje, medio metraje, no sé cómo llamarlo, que dura como media hora. Y una de las cosas que más o menos descubrí en ese taller fue que en el documental hay una cantidad y un universo que uno desconoce,
Y Chile es un país como particularmente destacado en el documental, pues tenemos toda una historia, tenemos montones de exponentes, autoras que son muy, muy, muy buenas hoy día, no solamente así como a nivel histórico, sino que hoy día tenemos autoras y autores que son muy buenos, muy reconocidos también a nivel mundial, en los festivales que también que comentábamos hace un rato, y que el documental sigue siendo hoy día como especie como de hermano relegado, medio apéndice del canon. Entonces, a propósito de eso, yo quería ahí destacar el trabajo que hace Scorsese, que yo lo desconozco y que me interesa mucho conocer. Claudia comentaba ahí a propósito de Scorsese, que a ella le gusta uno de los documentales de Scorsese. Yo creo que he empezado a ver varios, pero no he terminado ni uno. Eh, pero Scorsese tiene hartos documentales, pues tiene 25 películas de ficción y tiene otro grupo que es como más desconocido de documentales. Y ahí hay harto por descubrir. No sé si Claudia ahí nos quiere comentar respecto a eso. No sé si exclusivamente de Scorsese, porque el que yo comenté era Living in the Material World de George Harrison, Ah, ya. que a mí personalmente algo que me gusta del documental, no lo digo solamente en el caso de Scorsese, sino también del formato documental. Voy a comentar aquí también el caso de Wim Wenders, que es el que hizo, Wim Wenders, sí, hizo el de Pina Bausch, por ejemplo, y también el de Sebastián Salgado lo hizo Wim Wenders también, me parece, ¿no? No lo conozco, solamente he visto el de Pina y de Wim Ya, Wenders he visto también el otro del que hace de la sal de la tierra. sí, ese No. El es mismo, Sebastián Salgado. el Ah, mismo ya, que eso. Ese- hace Buenavista Social Club. sí, el Sí, mismo. sí. Yo Dale. creo que algo que personalmente me gusta mucho como del documental, con el enfoque de dar a conocer o desarrollar un poco como la obra de algún artista en particular que nos es en su mayoría desconocidos. Yo lo digo personalmente, por ejemplo, yo ahora hace un tiempo hago danza contemporánea, o sea, bailo, y yo había visto el documental de Wim Wenders de este de Pina, y lo volví a ver de nuevo hace muy poco, y fue casi una revelación verlo de nuevo realmente, porque obviamente yo lo vi en un momento en el que yo no bailaba, y volver a verlo ahora que sí bailo, obviamente se me reveló más allá de la puesta en escena en sí. O sea, fue como se pudo conectar como tan fuerte con la obra de Pina, que llega como a captar como la esencia o su belleza o este rollo que tiene ella como de la danza teatral, de los pesos, la liviandad, el caer de verdad, no sé, que son como temas que existen en la biomecánica y en la danza, están súper presentes, pero me llama la atención que un director de cine como que se conectara tanto también con esa obra, entendiéndolo con esa sensibilidad también y poder mostrarlo, que es lo que también me pasó con el documental de Scorsese, que muestra también estas facetas, como que muestran al artista, pero también a su obra y esa, como, no sé si lo podemos como desvincular, yo creo que no, o sea, en el fondo, cómo artista y obra se fusionan, como este mismo documental de La Sal de la Tierra, que también me impactó mucho, del Sebastián Salgado, eh, cómo va permeándose toda la obra con la visión que tiene como en relación a su creación, a cómo su vida afecta a la obra y cómo la obra afecta a la vida. Entonces, cómo esto se va tejiendo en un entramado, y creo que poder mostrarlo con esa sensibilidad, también con esa intimidad y otras facetas, digamos, del artista, que uno de repente va a una exposición, no sé, cuando después de que se estrenó La Sal de la Tierra, se trajo a Chile la exposición América, no me acuerdo, América, algo así se llama, la de Sebastián Salgado, cuando esa primera exposición con la que él se hizo famoso. Y yo fui a verlo ahí en el Centro Cultural Las Condes en Santiago. Y obviamente ya había visto la película, entonces fue todo un gran encuentro con la obra, haber visto las fotos reales, las fotos en vivo,
pero probablemente si no hubiese sido por eso, habría visto la foto y claro, me habría gustado más o menos la foto, pero también desconoces como la persona que está detrás. Eso me parece como de un gran valor. A mí personalmente me gusta mucho como el documental que muestra este entramado, esta como urdimbre que se va generando entre el vida, obra, poética, y todo esto cómo se proyecta también hacia afuera, como con esa energía también al espectador. A mí personalmente en ese sentido me gustó mucho ese documental que muestra como estas facetas más íntimas de George Harrison. Y eso principalmente, no sé qué más podría comentar. Sí. A mí me pasó, dale Marco, dale. De ahí No yo te iba a cuento preguntar si tú habías visto películas de Martin Scorsese. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Habías visto películas aparte de los documentales que había visto de Martin Scorsese, habías visto películas de Martin Scorsese? Ah, sí, sí. Y es muy Sí, distinto cómo trata el documental porque las películas de él igual son como documentales, porque él relata toda la vida que él vivió cuando chico, sí, lo vida lo americano, sí, eso es obviamente muy subjetivo. lo traspasa a una película, pero cuando hace el documental, por lo que he escuchado, siento que hace como lo mismo, ¿no? Como que se va a los personajes y a ver como el entorno, una cosa así, o es Eh, distinto. a mí me parece que es distinto. Es que en las películas, por lo menos estoy pensando, no sé, Goodfellas, Taxi Driver, Main Street, obviamente habla desde lo que implica ser un inmigrante o descendiente inmigrante con todo ese contexto, desde su propio Nueva York, desde su visión de descendiente de inmigrante viviendo en Nueva York, en un país, Estados Unidos. Entonces, obviamente hay un tema que él es el filtro, pero siempre va a ser el filtro porque él es el director, pero me refiero a que en el caso del documental, ahí obviamente tal vez la sensibilidad está más puesta en El personaje, documentar, claro, el personaje en este caso, más que su propia eh, vivencia con él. vivencia. Ujú. Sí, yo y respecto a eso, es lo que plantea Marco como esa como duda. Yo creo que igual es complejo esa barrera entre el documental y la ficción. Yo creo que era una de las preguntas que constantemente nos hacíamos nosotros ahí en este diplomado que hice en la Católica, que hoy día como el cine documental ya prácticamente a veces ni se plantea esa duda, así como que pasa la barrera de la ficción a veces sin tener mucho respeto, digamos, como por estas reglas de lo que implica hacer un documental. Eh, Creo que el documental históricamente ha tenido montones de variaciones y de libertades que uno no conoce porque uno ha estado siempre sujeto a un molde, a una especie de estándar de documental que tiene que ver mucho con la idea de los canales como, no sé, History Channel o qué sé yo, la Claro. National Geographic o de esta onda de no sé, de los animales y todo este mundo como Claro. de como poner la cámara y ponerse a mirar nomás, nada más. Es como el minuto Lumière, es como poner la cámara fuera de la salida del cine o de Sí, la fábrica, ¿cierto? Y ahí uno registra, pero el documental tiene una poética, tiene una serie Relato. claro, de historias que no son como solamente poner la cámara y registrar la realidad, sino que también hay una historia que uno va haciendo un montaje, o y sea, creo que hay... yo creo Dale. que ya Ignacio Agüero es como, está totalmente fuera de ese esquema. O sea, Ignacio Agüero hace lo que quiere y es maravilloso. O sea, a mí me encanta Ignacio Agüero, pero claro, como que esas barreras de pongo casi que una cámara, la instalo ahí y es como que todo el rato un primer plano, es como, no, o sea, él de repente hay personas conversando y pone un plano de cualquier otra cosa, hace como un montaje que es una cosa muy arbitraria, es como, pero a él le funciona genial, a mí me encanta y es muy contemporáneo. También dentro vi una película de Ignacio Agüero en este mismo festival que se llamaba Como me da la gana 2, eh, y habían como momentos que él grabó de personas arriba de la micro
en blanco y negro, y eso funcionaba perfectamente como un mini corto, así, solo eso, como las personas, no sé, las caras así como de abatidas, otras así como casi pensando en cualquier cosa, el otro que va como quedándose dormido, pero a la vez era hermoso y estaba como, podríamos decir que estaba como rellenando un momento, pero obviamente no lo estaba rellenando, lo estaba ampliando, lo estaba llenando magníficamente, porque eso era lo que enriquecía el documental, que no fuese, como decís tú, algo del History Channel, que es como súper lineal, súper monótono. Sí, Como ahí yo, el, yo como el, quería como el darle la documental. palabra al Rodrigo. Yo estaba pensando, Lo noto muy callado, pero te voy a No, hacer oye, un estaba tips, pensando en Rodrigo. el diario de yo, Agustín. yo ta- yo le quería hacer una El pequeña mismo Agüero, ¿no? introducción. Sí, pero Ya que estamos hablando de es como documentales, algo raro. podría entrar con la escalera de Aldo Francia, po. La escala. ¿Verdad? Es verdad. Sí. Que el Rodrigo tiene la costumbre de que cuando vamos a su casa nos muestra siempre el mismo documental y no se acuerda que ya nos había mostrado ya el documental de él. No, sí me acuerdo, es que no le presto la atención. Pero sí, Ahora Lo se le hemos gusta visto como 3 veces es y demasiado lento. fingimos que fingimos que no lo habíamos visto antes. Oh, nos sorprendimos. ¿Qué documental? La escalera. Yo no lo he visto. Podrían invitarme Ahí está, cuando ahí pase tenemos la la invitada. pandemia. Sí, es uno de los clásicos de las cartitas bajo la manga que saca Rodrigo cuando nos invita a su casa. Es que Eh, me gusta mucho el Pero relato que explícalo, tiene po. en un cortometraje, en realidad, dura como 12 minutos. El y relato es muy bonito, igual es fuerte y el final es fome. recomienda el documental, Rodrigo, a quienes nos están viendo y a quienes nos van a ver A de ver, manera diferida. a ver, vamos a ¿Qué te buscar gusta el cómo documental ese? buscarlo. No, pero No, coméntalo no, nomás. no, no, Sí. comienzo. No vaya a compartir pantalla con el ¿Puedes para PowerPoint. compartir pantalla? Ya se No, le no, dale, nomás coméntalo, no sé qué es lo que te gusta más. echaba de menos Contextualízalo. no, echaba de menos tu UTP. Voy a compartir pantalla. Pensé que te había bastado con el carrete de ayer. Dale, No, pero Rodrigo. igual lo que pasa es que Aldo Francia tiene o sea, Valparaíso mi amor, entonces cuando le compré esas películas a un amigo que él vendía películas piratas, ¿ya? Y él me trajo y venía la película de Valparaíso mi amor, pero venía con unos documentales que eran como escondidos del Aldo Francia. Eso están en la Cineteca Nacional. Y ahí hay mucho acceso también a documentales, a películas que están en la Cineteca Nacional, que el común de nosotros no tiene mucho acceso en realidad. Bueno, si no eres tan pegado al cine o no tienes la posibilidad de ir a Santiago, como que te pierdes mucho de conocer un poquito del otro lado, más que de lo más conocido de los autores. Yo le tengo un cariño especial a Aldo Francia por las películas de Valparaíso. Y sí le tengo también un cariño especial a La Escalera porque retrata un periodo muy, no sé si oscuro en realidad, porque es como la muestra de una relación media sufrida, media tormentosa y termina súper triste, ¿cachai? Pero la idea o lo principal de ese cortometraje es que la historia te la empieza a relatar la escala. La escala es la que te cuenta qué está pasando. Y esa a mí ya me mató cuando vi esa cuestión la primera vez, quedé vuelto loco, vuelto loco. Entonces, cada vez que va alguien para la casa, yo trato de mostrar, oye, es que esta weá me encanta, weá, es como mi regalona, esta weá me encanta. Yo quiero verlo. Sí, yo creo que el Rodrigo es súper fanático de Valpo igual. Es como muy porteño el Rodrigo, yo creo que por eso también le gusta harto ese documento. Cuando lo vi le dije, oye, pero aquí hay pura ficción, porque claro, hay una historia como lo que comentábamos recién, que uno no cacha, ¿esto es una historia que se está creando ahí o está haciendo como actuar a los personajes que aparecen? Entonces yo creo que eso igual es como un elemento que pone en tensión el documental. Pues me acuerdo una vez cuando vi uno de Michael Moore hace un montón de años atrás, que en una entrevistaba a unos tipos y yo decía, ¿estarán actuando o será Claro. de verdad? Cuando le muestran los medicamentos en Cuba, o se lo encuentran en la calle, son jóvenes que habían sufrido una enfermedad respiratoria después de cuando se cayeron las Torres Gemelas. No, ¿por cómo se llama ese documental en realidad? Bueno, el Fahrenheit tiene uno, el Fahrenheit 911 creo que se llama ese. Oye, pasando bueno, teníamos varios temas ahí que
ya hemos más o menos abordado lo que planteaba Claudia, hemos enunciado ahí de manera más o menos somera lo que hace Scorsese en toda su tremenda obra. Es interesante igual esa idea que plantea también Claudia de que hay una serie de autores que son como, no son tan conocidos, que no son parte de este canon, y por otro lado tenemos este monstruo, ¿cierto? Que es Scorsese, que tiene una obra que yo les comentaba, tiene como más de 70 nominaciones a los Oscar en sus películas. Solamente lo ganó una vez por Los Infiltrados, ganó el premio Mejor Director, pero ha sido nominado más de 70 veces a los premios Oscar por distintas categorías. Pues, generalmente ocupa un equipo muy, muy preciso, ¿cierto? Elige con pinzas a sus compañeros de trabajo. Y una de las compañeras de trabajo con las que ha estado ahí colaborando es Thelma Shoemaker, no sé si la ubican, que es montajista. Una de las, ha recibido 3 premios Oscar esta montajista, montadora, o también se dice, y ganó 3 premios Oscar, 2 con Scorsese y creo que otro con otro director. Y lo interesante también de esta relación de Scorsese con esta autora es que Scorsese también es reconocido dentro de su historia cinematográfica por ser montador también, ¿cierto? Es como las grandes como características o atributos del cine de Scorsese tienen que ver precisamente con los cambios que va introduciendo en el montaje. Y a veces son cambios muy, muy revolucionarios y otros son como retoma, porque es muy fanático del cine clásico, rescata elementos que se van como perdiendo en la historia, los retoma, los resignifica. Entonces, lo interesante que yo quería ahí señalar, por ejemplo, como para abrir un poco ese tema del trabajo de Scorsese, es que él como montador le confía su trabajo a una persona que en el fondo probablemente sea más talentosa que hasta él mismo. Y pasa también, por ejemplo, con algunos directores, voy a poner el caso, por ejemplo, el caso de Bergman, que a su director de fotografía, que después trabajó con montones de otros directores, también le confía la fotografía, le da algunas orientaciones, pero después el director de fotografía toma un rol donde se vuelve casi tan importante como el director. Entonces, O sea, como, dale, bueno, Claudia. me estoy acordando, por ejemplo, del mismo caso de Kieslowski también tiene esa relación con el músico que es Zbigniew Fresner, y también tienen este vínculo que tú ya no sabes, en el fondo es como que se fusionan, ¿no? Como los dos trabajos que son tan potentes y desarrollan algo tan fuerte, ¿no? El montaje Sí, también, a mí me parece que el montaje es como una de las pegas más, o sea, en el fondo el montaje es el que hace la película. Todos los aspectos son importantes, la dirección de fotografía, no sé, la música, pero el montaje es el que hace el relato, o sea, el montar, y aparte de montar es el rompecabezas, me parece que es de los trabajos más arduos también dentro del proceso de la película. Marco, no te escucho. A ver, está ahí silenciado, ¿no? ¿Qué onda? No, está bien. ¿Lo escuchan? No me escucho. Bajo, súper bajo. ¿Verdad? Se escucha A ver, bajito. pero voy a silenciarte, Rodrigo, que se escucha un perro. No, estoy igual. Dale nomás. No, te decía que me imagino que todos los cineastas obviamente tienen su grupo de trabajo que con los años se van afianzando, y la otra vez hablábamos también de Cuarón cuando hizo Roma, y ahí se notaba que la fotografía fue todo para Cuarón, ¿cachai? Entonces, ahí tú me hablabas de que incluso después no lo pone en los créditos, como que él después se pone que él hizo la fotografía y la dirección. Entonces ahí yo cacho que también hay un punto de egos también, que la fotografía de Roma yo creo que es lo mejor que tiene la película. No así el argumento, que yo creo que se queda un poco corto. Sí, yo creo que ahí lo que plantea, por ejemplo, Marco respecto a la distribución del trabajo en el cine, yo creo que
Es importante igual como hacer la reflexión a propósito de cómo el director muchas veces tiene como demasiadas funciones dentro del equipo, y muchos directores son como medio, entre comillas, cabronados, y son como medio dictatoriales, quieren hacerlas todas y le dan las órdenes a todos los... En cambio hay otros directores que son mucho más democráticos y delegan el poder o van construyendo el poder de la obra, tomando decisiones colectivas, consultando con los actores. Mira, ¿sabéis qué? Dale acá, tírate solo acá, y el actor se manda una escena improvisada y que a veces es mucho mejor de que cualquier cosa que estaba en el guión, y así los fotógrafos, los montajistas, etc. Entonces ahí el caso, por ejemplo, de Cuarón, que menciona ahí el Marco, bueno, ahí él trabajó con Chivo Lubeski en un momento, también el Chivo Lubeski yo creo que en el cine mexicano es como una especie de faro, que es como que lo alumbra así a todos los grandes, como a la nueva generación de directores, que les tira así como una especie de orientación, así como hacia dónde va el foco. Entonces, claro, después en Roma justo no trabaja con él, y trabaja con un asistente y con un tipo que apenas aparece en los créditos, como decía el Marco. Y ahí tiene que ver a veces cómo también los directores van aprendiendo de sus montajistas, o cómo van aprendiendo de sus directores de fotografía o de su equipo en general, pues de la dirección de actores. Hay una de las cosas, por ejemplo, que en el caso de Scorsese, uno de los grandes como atributos que le achacan es que tiene buena dirección de actores. Entonces, por ejemplo, es clásica la escena de Taxi Driver, ¿ya? Ahí tengo el póster de Taxi Driver, lo tengo hace como 15 años ese póster. Y ahí la escena de Niro frente al espejo, cuando dice Are you talking to me? in me? Y ahí, claro, pues esa escena, una de las cosas que se dice es que el De Niro se puso como a improvisar ahí, y el Scorsese, claro, lo tomó, y después seguramente también en el montaje se dieron cuenta que era una genialidad. Y esa era la otra también, porque esta montajista de la que les comentaba, también a la hora de generar ahí el trabajo del armado final, Thelma Schoonmaker lo que hace es como buscar, o por lo menos lo que ella declara, es buscar la mejor actuación. Como que da lo mismo, dice, que si a veces queda como medio desfasado, sino que lo que le importa es como tengo 20 versiones de esta, voy a buscar la que está mejor actuada. Ese es como el criterio. Y esa como diferencia entre 20 escenas, ¿cierto? Y el Marco nos comentaba ayer, por ejemplo, a propósito del Joker, que también, por Joker parece una película de Scorsese. Y también, pues, el Joker probablemente ahí se tomó un poco la dirección se autodirigió, parece, el Joaquin Phoenix. Y nada, pues yo comentar eso respecto ahí al valor también de cómo, por ejemplo, alguien que está a cargo del montaje tiene que estar así atento a ver cuál es la mejor versión de estas 20 que tengo, de estas 50 que tengo. Debe haber una que es la más precisa, y es la que le voy a seleccionar. Creo que esa pega igual es súper ardua, y creo que ahí está también como uno de los corazones del cine. Es que yo creo, por ejemplo, que el director es fundamental a la hora de escoger el equipo con el cual trabaja, como en cualquier trabajo en realidad, de elegir las personas que tú confías y que tú sabes que ellos van a responder de la manera que tú estimas, o que mejor le va a venir a la película en general. Yo, por ejemplo, me pasa algo con el Joker, que la fotografía, la música, el personaje, la evolución del personaje, todo está muy bien contado, ¿cachai? Entonces, claro, si tú me decís que si la hizo Scorsese, además que lo hubiera hecho Scorsese, porque está prácticamente como la hubiera hecho él. Es parte de la producción. Claro, sí me gusta mucho cuando te muestran un poquito al personaje que es el villano, dependiendo del canon que tú lo ves, el cómo te muestran cuál es el malo, y al final tú terminás entendiendo al malo, y ¡ay! Peliculaza. Yo creo que me paré en el cine cuando aplaudirla cuando terminó el Joker.
De hecho, llevé al Marco, oye, weón, juntémonos al tiro, weón, este ya la había visto. Oye, weón, necesito verla, necesito comentarla. No Yo, escucho o al sea, Marco, no sé por qué. Tampoco lo escuché. Dale, Decía Marco. Leandro, y igual es importante lo del montaje porque yo vi, tenía, o sea, tan fanático que me compré el Blu-ray y ahí están los extras y hablaba de que Joaquín Phoenix a cada escena él le daba como 50 escenas distintas pero de la misma escena. Entonces yo creo que ellos tenían como 50 películas para armar. Imagínate igual les quedó extraordinaria, pero imagínate si lo hubieran hecho de otra forma, hubieran tomado, porque la parte del baile que está en el baño, hizo como 4 bailes. Y esa dicen que es la mejor parte de la película. No sé si todos la vieron. Pero la parte que después, cuando él mata a los tres, ¿cómo se llama? Corredores de bolsa en el tren, llega a un baño y empieza a hacer como un baile, que ahí es donde él como que se transforma. Esa escena dice que la hizo como 5 veces, creo. La metamorfosis del personaje. Claro, no, pero ahí va en el montajista para saber cuál ponemos, cuál queda mejor, porque ahí se Tiene que haber mandó un estado buena esa palo. reunión de pauta en realidad. Yo creo que se tiene que haber demorado unos 2 años en hacer esa película. Y en eso montarla, yo creo. en relación a lo que estamos hablando del montaje, me acordé de que, bueno, en ese mismo congreso que hubo del Patricio Guzmán, él decía que cuando se fue de Chile, estuvo un tiempo en Cuba, y él tenía mucho material, pero no lo podía montar, porque estaba, bueno, por un lado, como él en crisis, y estaba muy agotado mentalmente, deprimido, bueno, con todo el rollo, ¿no? Y dice que viajó Pedro Chaskel a ayudarlo. Y decía, o sea, la batalla de Chile existe porque él me ayudó a montarlo. Si no hubiese sido por él, no existiría, porque yo estaba totalmente incapaz de montar la película. Y a la vez también me acordé de que hay un documental que lo vi que me gustó muchísimo, que se llama Woody Allen A Documentary, no sé si lo han visto. A mí me encanta Woody Allen. Y Está también funado, está funado. sí, sí, lo sé. Está funado, todo el mundo Pero, lo odia, yo lo sé, lo sé. pero ya han pasado 20 años. No, no, no. ¿Cómo se No llama? prescribe, no prescribe. Woody Ah, Allen la está hija ya bien está grande. funado. La hija ya está grande. Está bien funado, sí lo sé. Está bien funado, está bien funado. Está bien funado. Pero también, para volver al tema, también decía que cuando habían filmado Take the Money and Run, también le pasó esto, que él montó la película o la montó con la persona X y la película obviamente no valía nada, hasta que llegó otro montajista y le dijo, armémosla de nuevo. Y la armaron de nuevo, toda la película completa, y en ese tiempo no era en digital, era así como literal, casi que con las tijeras cortando, pegando, y se armó de nuevo la película, y después, bueno, se hizo famosa la película, pero fue gracias al montajista en el fondo, a esa reedición que hizo del material. Y también, para retomar también con el trabajo del montajista, ese documental que vi de la invención de la patria, que estuvo un tiempo en Cine Chile, que es una película, una página web, no sé si todavía está. Galut Alarcón es montajista, y yo creo que eso es precisamente la magia que tiene ese documental, que es tan increíblemente poético y hermoso, eh, porque precisamente todo está en el montaje. O sea, en el fondo, el montaje es la película. En el fondo, a grosso modo, obviamente todas las partes son importantes, pero el documental, o sea, el montaje es como ya la parte más esencial. Es el relato. Pero yo creo que también hay ciertas, bueno, obviamente que es esencial porque te puede cambiar todo el sentido de la película, pero también hay ¿cómo se llama? Otros protagonistas del staff técnico, que también, por ejemplo, como para enganchar ya con otros temas, o sea, está de lo mismo. Siempre recuerdo que habla Coppola con lo del Padrino, porque él cuando empezó a hacer la película era un desastre. A los 20 días se los querían, los productores encontraban malo a Brando, encontraban mal a la música, encontraban malo todo. Y decía, los productores están locos. Él encontraba débil, claro que después fue una joya del cine, pero encontraban débil ciertas partes y Coppola toma un guionista que fue de Chinatown, se fue de Polanski, La- le hace 2 escenas emblemáticas de la película, que es cuando Michael Corleone mata
a los dos, al policía y a Soroso. Y cuando habla con el papá, Michael habla con el papá que le da como la explicación de que lo van a traicionar. Ya, esas dos, bajo un guionista aparte de los guionistas que están en la película. Entonces, a lo mejor si no hubiera estado ese guionista, la película hubiera sido otra cosa. Entonces, yo creo que todas las partes del todo igual hacen, por eso que el cine yo creo que es bien complicado si no tenía un buen fotógrafo, un director de fotografía, un buen guionista. eh, Sí, mira, yo quería ahí hacer una referencia por ejemplo, lo que plantea Marco sobre la relación entre los equipos dentro del desarrollo de la obra cinematográfica. Por ejemplo, sobre la relación de la dirección de actores. Y ahí, por ejemplo, es conocida la relación de Niro Scorsese. Entonces ahí una de las cosas que dice, bueno, vivían más o menos en el mismo barrio, ¿cierto? Que está el barrio de la pequeña Italia, que un barrio de Nueva York. Eh, no me acuerdo, creo que es Coppola el que los presenta. Y ahí se desarrolla una hermandad entre De Niro y Scorsese que dura toda la vida, o sea, hasta hoy día la última película sigue siendo uno de los papeles protagónicos de Niro, y considerando que De Niro hoy día está como en una especie como de momento raro donde hace películas como de comedia, ¿cierto? Anda como una especie de deriva, y lo retoma y lo revive y recuerda quién es, ¿cierto? Este gran actor que probablemente es como de los grandes actores del siglo XX, si no el mejor, debe estar dentro de lo mejor, al menos en el cine hollywoodense. Yo quería ahí poner también otro ejemplo que es muy típico, que si lo pueden revisar ahí de repente en YouTube, me acuerdo de haber visto el rol de, por ejemplo, de Edward Norton, que Edward Norton también hay un momento donde el tipo tiene un ego tan terrible a la hora de actuar que empieza a pelearse con los directores. Y empieza a decir así como no, 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 tú no me vas a dirigir así, mira, esta escena se hace así, a ver, tú ándate de acá. Y el tipo empieza a dirigir, Edward Norton, tiene como esa fama, que es como parecía la fama también que tiene Klaus Kinski bueno, Kinski Bueno, el Herzog. está Con el chalado, Herzog. y claro, pues amigo de Herzog, así que la relación Kinski-Herzog es como la relación De Niro Amor-odio. Scorsese. La diferencia es que ahí se han peleado, casi se han agarrado a combo, han estado a punto de matarse. Y bueno, De Niro en algún momento cuando Scorsese estaba como ya al límite de la adicción a la cocaína también, es como de los cables a tierra, que logra sacar un poco de la adicción a la cocaína de Scorsese, que hay un momento donde Scorsese está ya como ya volviéndose loco con su adicción, y por eso también la coca aparece constantemente en las películas de Scorsese, porque toda la vida tuvo una relación como constante con esa droga. Yo quería darle el pase igual a nuestro compañero de equipo, Rodrigo, que lo he notado más callado de lo normal. Estoy Y poniendo atención, compadre. que nos tire ahí, no sé, pues, habíamos conversado al inicio, cuando habíamos presentado los temas que íbamos a conversar, ya hemos más o menos enunciado el tema de Claudia, el tema mío, que es de Scorsese, y está el tema también del Padrino, que más o menos lo desliza Marco en algunos comentarios, pero no hemos hablado nada de Game of Thrones. Y si quieren ahí ustedes láncense, y podemos ahí destruirla o enaltecerla, comentarla. A mí, por lo menos, Game of Thrones para mí es una obra grandiosa. Incluso los capítulos malos son extraordinarios para mí. Tiene su ¿Hasta el relación con final? Hasta el final, los capítulos más malos son los mejores. Yo diría que para mí Game of Thrones está en lo más alto hasta la quinta temporada. Ojo que por ahí pidieron que no hiciéramos spoiler en realidad, ¿eh? Pero yo creo que la quinta temporada marca así no como es que contar. No es contar no es contar la historia. Vamos a contar en qué se la historia de los convirtió. libros.
Yo creo que una de las cosas que le pasa a Game of Thrones es como que de repente son tantas historias que como que los productores en este caso no sabían por dónde irse. Hay libros, por ejemplo, hasta el quinto libro que no está, o sea, está bien basado en lo que es la serie, está bien basada en lo que son los libros, pero después como que ya no, como que no hay más libros, entonces los directores o los productores de la serie tienen que empezar a buscar por dónde irse. Yo creo que ellos básicamente perdieron el horizonte cuando, si uno se vuelve un poquito atrás y se acuerda cuál es la primera escena, lo primero que pasa en Game of Thrones es la pelea precisamente contra los muertos. Que esa debería haber sido la última batalla, ¿cachai? Incluso los humanos deberían haber perdido esa batalla porque era el enemigo máximo, ¿cachai? No sé qué opinan ustedes. Yo creo que Game of Thrones es la gran serie de las últimas décadas después de Breaking Bad. Ahí te apoyo. Ese es mi juicio. Creo que Game of Thrones es la gran serie de las últimas décadas después de Breaking Bad. Y creo que la sigue House of Cards por ahí. Y creo que, bueno, así como para no alargarme tanto, en España uno de los gobernantes, Pablo Iglesias, es uno de los líderes del Podemos, un partido más o menos nuevo en España. Y el Pablo Iglesias tiene un libro que le dedica, junto con Íñigo Errejón también, a hacer análisis de capítulos de Podemos en relación a la política española. Y creo que ese es como el gran mérito de, por lo menos, de Game of Thrones, que logra a través de un mundo mítico, de un mundo que parece entre medieval y antiguo, generar un impacto en las masas a partir de un conflicto político, un conflicto que no es declaradamente político, porque uno entiende la política como un fenómeno casi de la modernidad, pero la política existe desde el origen. Y creo que ahí, por lo menos, mi mirada es que Game of Thrones es como una serie eminentemente política, y creo que hay uno de las escenas que más me gustan a mí de Game of Thrones es una escena donde Meñique, que es como mi personaje favorito de la serie, Meñique, el conspirador, ¿cierto? Se enfrenta a Cersei y Meñique le dice así como el conocimiento es poder, el saber es poder, como la frase Foucaultiana. Y Cersei lo hace que lo ataquen todo su guardia dorada, y le ponen como todas las lanzas en el cuello, y Cersei le dice el poder es poder, como the power is power, como no es esa weá del saber es poder, es una tontera, si al final, a la hora de los que hubo, son las armas quienes deciden finalmente. ¿Quiénes van a mandar? Creo que ese es como el mensaje que te tira Game of Thrones, que el poder, ¿cierto? Por mucho que uno crea que el saber es poder y todo el discurso como de la posmodernidad afrancesada, lo que te recuerda Game of Thrones es como que el poder está dado en la fuerza, ¿cierto? En la fuerza, y eso hasta hoy día existe, ¿no? La fuerza que en el fondo se ve expresada en quien controla la economía, es capaz de pagar el mejor ejército y dominar el mundo, en el fondo. Creo que esa es una parte de las partes lindas, o sea, no linda en realidad por lo que representa, pero sí te lo muestra muy bien, es que el que maneja el que tiene el manejo del dinero es el que tiene el manejo de los ejércitos. Y el que tiene el manejo de los ejércitos es quien gobierna todo en realidad. O sea, si uno lo lleva a la vida real, es como... ¡Tatán! La hegemonía. Acá en este caso Dominique era el consigliere. Sí, ahí yo creo que es interesante, Ahí, Marco, hacer el cruce ese que haces tú, del poder en el Padrino y yo el había poder notado acá que el juego, esto es como el juego del poder. Claro, tú lo reduciste al que quien tiene la arma, pero igual hay un juego previo, porque si el que tiene las armas gana, sabemos todos quién gana, pero en esa serie igual iban cambiando la dinámica de la serie, igual iba cambiando quién tenía el poder, quién tenía los dragones, quién tenía los tanques, ¿cachai? Porque los dragones eran los tanques, los dragones podían ser la bomba atómica, ¿cachai? Entonces igual era interesante ese juego, igual se viene reflejado en el Padrino, que obviamente que es más político.
ahí se ven los juegos de poder de como el submundo, que a la larga igual está relacionado con el poder, ¿cómo se llama? El poder establecido, po. Los senadores, los jueces, y tenemos claro que esto también no lo podemos extrapolar a la vida política chilena sin lugar a dudas. Es más, podríamos hasta poner nombre a los personajes del Padrino con los políticos que están ahora. Piensan igual. Bueno, ahí se han nombrado algunos hace poco. Hacen un juego. O sea, Piñera es Se Fredo. habla del Yo creo que el segundo piso de el segundo piso de la la moneda. moneda, dicen. Que ahí hay un personaje que. Claro, ¿Cuál es como el poder de la sombra, la ruleta, La roulette, dicen que el que está es el como el. verdadero presidente, claro. No sé, puede Yo tengo ser, claro puede yo ser. tengo claro que Fredo es Piñera. Y cree ser Michael, pero no le da para ser Michael ni menos. De ahí que piensan. ¿Qué pensáis tú, Claudia, de Game of Thrones y El Padrino? ¿Cómo podríamos vincular esas dos obras que una de las favoritas del Rodrigo y una de las favoritas del Marco? ¿Qué pensáis tú de ese vínculo de estos muchachos? Yo tengo una mirada respecto a la idea de la masculinidad que está presente tanto en Scorsese, en Game of Thrones y en El Padrino. Creo que hay una idea de masculinidad que es más o menos parecida en las tres como grandes obras que estamos como más o menos comentando así hasta acá, que hay como una idea de la fuerza, de la violencia, del poder que se impone, ¿cierto? Y el Creo que eso patriarcado, está muy, muy, sí, muy, muy presente. Claro, el y el patriarcado y no sé, patriarcado, porque el Padrino es absolutamente hasta el mismo plano. nombre Claro, del no hay pater. mujeres como muy significativas. O sea, después ya en la tercera aparece pero es la típica que es ¿cómo se llama? La hermana que va a cuidar al hermano, que ya está todo en decadencia, pero no hay una mujer fuerte en esa película. Y en Game of Thrones, sí, pues, está ¿cómo se llama el personaje, la de los dragones? Daenerys. Claro, Targaryen. Tiene como 20 nombres, po. y hay varias reinas, claro. No, pero el Generaciones, personaje muy importante en Game of Thrones es Cersei. Cersei ella siempre manejó todo. Aprendió muy bien del papá y siguió como ella gobernando todo en realidad. Démosle la palabra a Claudia, a ver si es que nos tira alguna luz, nos ilumina en nuestra oscuridad masculina. Que yo pienso que a nosotros nos gustan estas cosas a veces porque, no sé, uno igual como que de repente se identifica como en ciertas cosas, no sé, ¿qué pensáis tú respecto a eso? A ver, bueno, debo confesar que vi El Padrino hace mucho tiempo. Entonces, así como que tan fresca, no tengo la trama. Me acuerdo obviamente de los personajes principales, pero así como que tan así que pudiese vincularlos de una forma tan directa, no. Ahora en este momento, no. En relación a Game of Thrones, yo creo que, como dices tú, ay, no sé cómo hilar esta idea, pero es como tal vez como estas energías, yo diría más energías femeninas, masculinas, que no necesariamente tienen que ver con el género. Porque hay personajes que son masculinos y que tienen más energía femenina y viceversa. Entonces, sí podría tal vez, no sé, decir que los personajes femeninos que aparecen en Game of Thrones efectivamente tienen como un porcentaje de energía masculina fuerte también. Cuando me refiero a energía masculina, me refiero que tienen como estos rasgos, ¿cierto? De como Cersei, por ejemplo, que es muy dominante, como tiene toda esta, como con las cosas que uno normalmente identificamos como lo masculino, ¿no? No estoy hablando de algo de género. Entendemos. No sé, tendría que pensarlo un rato, tendría que darle una vuelta. Sí, mira, Pero yo voy a... disculpa, pero hay personajes Dale. de Game of Thrones también, por ejemplo,
Arya, que a mí es un personaje que me encantó desde Arya, sí, su evolución también hasta convertirse en una asesina, pero buena, buena. sí. La misma, la hermana, ¿cómo no me acuerdo cómo se llama la hermana? Sansa. Samsa. También, también era muy linda, ella idealizaba lo que era el casarse con el príncipe, y después su evolución, su forma de ver la política, de entender cómo funciona, también hay una evolución muy entretenida en ese personaje. Pero, o sea, me parece, fue súper, digamos, muy fuerte también el proceso de, no sé, en el caso de la Samsa, Sí, que le horrible, tocó horrible. vivir esa, claro, esta experiencia, ¿cierto?, de pasar por este personaje que estaba totalmente demente, violento. El más odiado de eh, todos los... sí, o sea, ese aprendizaje tipo, muy devastador igual, como muy un macho violador así, pero mal. Pero hay una Exhibición. conversación entre Sansa y Arya cuando le dice que tú no sabes lo que yo he pasado. Y la otra le dice, pero tú tampoco ¿Tú tenías tampoco? pasado, ¿cachai? Sí, mira, yo quería ahí hacer un comentario respecto a eso como tratando de hacer ese cruce entre Game of Thrones, entre El Padrino, entre el cine como Scorsese. Si uno revisa la filmografía completa, por lo menos la parte de la ficción, porque sabemos que es como lo más conocido, en las 25 películas de Scorsese, probablemente uno va a encontrar dos o tres donde los protagónicos son femeninos. Por una parte está una que es como de las más conocidas, o sea, de las menos conocidas, que es Boxcar Bertha, que es como de las primeras, que es una película por encargo. Eh, y por ahí tiene otra que tampoco es como de las más conocidas. Son dos. Y creo que en ese sentido, el hecho de que Scorsese tome personajes protagónicos masculinos no es casual, ¿cierto? Y la manera, el despliegue del cine de Scorsese tampoco es una cosa que sea como una cosa que no tenga que ver con nada, ¿cierto? Es como de alguna manera, como se decía al principio, un reflejo de una realidad que es como la violencia en las calles marginales de la parte italoamericana en Nueva York, ¿cierto? Pandillas. Entonces, ese mundo, que es muy de la masculinidad, ¿cierto? Pandillas donde prácticamente tenemos pandillas de 20 personas y son 20 hombres, ¿cierto? Que se pelean con otra pandilla que son otros 20 hombres más, y así tenemos ciertos grandes grupos de hombres peleándose entre sí, Pero me parece que en Pandillas de que es Nueva muy York propio. también hay mujeres que están por No, atrás, sí, hay una con una hacha, yo me acuerdo haberla visto. pero insisto que es como lo masculino es demasiado presente, o sea, es como lo femenino queda como, o los personajes mujer quedan como muy relegados como a un apéndice o como a un recuerdo como anecdótico prácticamente, que son el caso de dos o tres películas donde protagonizan mujeres. Entonces yo creo que eso también da cuenta de un fenómeno que es muy propio también del cine, que lo hemos comentado en otras oportunidades. Las directoras de cine son muy pocas las que han tenido como un reconocimiento, al menos en el cine del circuito más hollywoodense, y también al cine en otros circuitos europeos, ¿cierto? Y en otros espacios. Donde el cine pareciera ser que es como un espacio donde los hombres y las temáticas como masculinas siguen teniendo como una hegemonía que dentro de las últimas décadas a lo mejor se ha puesto un poco en tensión, pero sigue teniendo hasta hoy como esta como presencia de la que es difícil zafarse. Entonces yo ahí quería como retomar un poco esa idea como de lo masculino en Scorsese, que es como está plagado por todas partes de la violencia, de la agresividad, de escenas donde llega un tipo y pesca y prácticamente mata con sus propias manos a otro, y eso está lleno en las películas de Scorsese. Y en comparación un poco con El Padrino y con la idea de Game of Thrones, creo que ahí en el caso de Game of Thrones, lo femenino o los personajes femeninos, ¿cierto? Que a veces toman muchos rasgos de lo que se entiende tradicionalmente por lo masculino, empiezan a tomar un protagonismo mayor, ¿cierto? Tenemos el caso de Cersei, tenemos el caso de Daenerys, el caso de la niña la espadachina,
Arya, ¿cierto? Sansa, y así, podríamos seguir nombrando. A mí, por lo menos, de todo este abanico de personajes femeninos, que me parece mucho más contundente que si comparamos, por ejemplo, el caso del Padrino o el caso de la obra de Scorsese, en Game of Thrones ya se ve como por lo menos un abanico en el que uno podría decir, puta, aquí hay un montón, hay un universo ahí femenino, ¿cierto? El que más me gusta a mí es la abuela. Ah, sí, genial. De los del jardín, Genial. de los del jardín, Lady Olenna, Olena. Y Ese también personaje a mí me parece ese extraordinario. ese personaje me gustó mucho y también me gustaba mucho este personaje, ay, que ahora no me acuerdo, Brienne que de Tar también. oh, qué linda ella también, sí. Brienne era la que era la mejor luchadora de de todos los reinos, en el fondo. mm, Tanto así que No sé cuál es. a su escudero le enseñó a pelear, pues sí, ella era buena. ¿Cuál iba a decir tú, Claudia? Así como para... no, es que no me acuerdo ahora del nombre, Pero, pero ¿cuál era? Contextualízala, a ver si lo... era que tenía como varias hijas y tenía este personaje que tenía como una relación, un vínculo, y después él va como a... Oh, estoy pésima con los nombres hoy. La No, hermana abre de Game of Catelyn. Thrones. ¿Cómo se llamaba? Que después a él lo matan, cuando están como, como que tenía, luchando. tenía pura hija de un reino. Ah, Era Sí, no me pero acuerdo. Rodrigo debería saber porque Rodrigo se sabe Eh, todos no, los personajes. pero estamos ¿Cómo se hablando llamaba de ese? qué familia. ¿De qué familia? ¿Los Stark? ¿Cuál de No, toda la No, familia? no, 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 ¿Qué no. no, temporada? ¿Qué capítulo? no. No era de los Stark, era ¿Cuál de... familia? ¿Cuál familia? ¿Cómo era la familia? ¿Qué signo tenía? Es de donde se, Ella tenía varias hijas y todas eran como muy liberales, así, o sea, en el sentido liberales, Ah, que no la tenían... arena, la arena. La Sand. ¿Cuál, ¿La cuál, qué? cuál? Era la serpiente de arena. Ah, Eran 4 hijas, que las 4 hijas eran buenas, Sí. las eran 3 hijas. 3 hijas buenas. eran secas para pelear. Sí, Bueno, manejaban distintos estilos de pelea también, no, muy entretenido. sí. Una de látigo. Esa familia femenina me encantó. Sí, esa era Era buena. buena. Sí, No, y ella también tenía esa cuestión de como lo más maquiavélico que era el planear lo que iba a suceder, el cómo iba a matar a la cabra chica, cómo iba a atacar a la Cersei, cómo la quería matar. Ella tenía todo pensado, ella tenía mucha rabia acumulada, la venganza era muy fuerte en ella. Sí. Sí, a mí ese personaje me gustaba mucho y la abuela también me encantó. Lady Olenna. Lady no, hay Olenna. muchos personajes bacanes yo creo que en Game of Thrones. Yo creo que podríamos así estar infinitamente mencionando. Mira, yo voy a retomar El Padrino, porque ya nos queda un poco, ya poquito tiempo para ir cerrando, van a ser casi ya las 8:30. Voy a retomar El Padrino. ¿Desde dónde lo quieres retomar? A ver si Marco me acompaña. Hoy día caché que hay un libro que está me parece que Anagrama lo editó, que se llama algo así como Moteros pero rescata la generación de los años 70, 70. que hace el cambio en el cine Hollywood. Nueva ola del cine la nueva ola del cine norteamericano. americano, sí. Claro, la nueva ola. Está Alan Parker, Bueno, hay estaba un montón, pero hay un grupo que son como Marco Sio. el club de Toby de los gringos, que como que dio un giro en el cine norteamericano. George Lucas, Coppola, Spielberg, Scorsese, Spielberg. Spielberg. Entonces ahí hay como un grupo de directores, y insistir un poco en la idea de directores, o sea, no hay ninguna directora ahí. Claro, tienen ahí su montajista, ¿cierto? Como yo digo, por ejemplo, el caso, hace no mucho tiempo fuimos con la Oda a ver una película de la esposa de Raúl Ruiz. Y estuvimos conversando y todo. Y claro, pues ella trabajaba haciendo de montadora ahí en las películas de Ruiz. Pero si Ruiz o sea, si Ruiz estuviera vivo, seguiría siendo Ruiz el protagonista. Pero como Ruiz ahora está muerto, podemos saber que existe su esposa,
Y es un mundo ahí, es un universo ahí, porque es ella probablemente quien haya tenido un rol fundamental en la obra de Raúl Ruiz. Entonces, yo creo como que ese elemento creo que es súper importante, porque esa generación masculina que cambió un poco a lo que iba directamente el cine gringo, que es lo que hoy día sigue siendo más o menos, que este espectáculo del que Scorsese trata de desmarcarse un poco, que es esta idea del cine como una montaña rusa, como una especie de Disneylandia o una especie de McDonald's, eh, que es el cine también de superhéroes, que a nosotros nos gusta mucho, pero sabemos lo que eso implica. Pues hay una como hegemonía donde te bloquea cualquier cosa que esté por fuera de ese circuito. Entonces yo ahí quería como señalar eso, ese elemento de cómo también esta generación de directores también genera un antes y un después en el cine gringo, que es el cine del que nos han bombardeado durante décadas, ¿no? Prácticamente un siglo. No sé, Marco, ahí qué pensáis de Coppola ahí en ese abanico. No, pues, o sea, que está todo relacionado, pues. Tú has hablado todo el rato así como de Scorsese, pero Scorsese es como el núcleo fuerte de Coppola y Lucas. Y porque Coppola no iba a hacer la película, entonces Lucas le dijo, hacer igual, si total no perdí nada. La hizo y se hizo famoso para el resto de su vida. Y después ¿cómo se llama? Se pliega a Spielberg y ahí crean un imperio. O sea, todos los que nos gusta el cine, ahí, porque después yo nombré a Brian De Palma, pero él igual se fue como por un lado, que Polanski, pero Polanski no lo nombran como cineasta norteamericano, aunque yo siento que él igual es bien hollywoodense en en sus películas, aunque es un poco más profundo, pero igual es masivo. Y con lo que decíais de Coppola, bueno, los años 70 fue como su época dorada, pues hizo otra película que también me hubiera gustado que hubiéramos hablado de la guerra, ¿cómo se llama? Apocalipsis Now, que ahí también es una crítica a la guerra, y se fue, claro, en la profunda ahí con Marlon Brando, que parece que era su fetiche, y Scorsese era, el fetiche era, tú nombraste siempre a Robert De Niro, pero se te escapó un detalle, que ahí había un triunvirato que era Joe Pesci, son los tres. Por algo después lo llama acá, ¿cómo se llama? El irlandés, y ahí cierra el ciclo, porque yo creo que ya Scorsese no va a hacer ninguna película más de mafia. Yo creo que ahí ya cerró No, es que lo ahí yo de... creo que ese elemento como de las duplas, como sobre todo masculina del cine gringo, ahí tenéis, por ejemplo, después Harvey Keitel como uno de los primeros, que es anterior. Ah, claro, sí. Me encanta. Harvey Keitel, Harvey Keitel, y el otro es después Que Leonardo DiCaprio. después se lo robó Tarantino a Heavy. Claro, y Tarantino tenía se lo Leonardo robó a... DiCaprio que Sí, pues. Leonardo DiCaprio después es como también el que viene a reemplazar un poco al rol que tenía De Niro. Yo Es que fue quería la nombrar, del cabro en realidad, del DiCaprio. Yo no le tenía mucha fe a ese cabro cuando recién salió. Yo creo que nunca le pesqué en Titanic, ponte tú, me cargó la película. Tuve de verlo. Y ahí como la crúa, este loco. Después creo haber visto La Playa y una de Scorsese que recuerdo haberla visto, me encantó, era The Departed. infiltrado. Pedazo de Ahí película, loco, vamos a verla. infiltrado. No, y en el logo de Wall Street también ahí se pega un papel ya se nota que tiene Sí, pues. un mejor rodaje. Por algo también lo pesca Nolan también para hacer películas, entonces. Sí, ahí, mira, Inception. Brian De Palma es el que le presenta a Brian De Palma es el que le presenta a De Niro a Scorsese. Eh, bueno, ahí yo creo que hay una historia muy entretenida entre todos esos personajes como de los gringos, ¿cierto? Y bueno, la historia del cine de Scorsese infinita. Yo sigo un programa que se llama Todopoderosos, donde comentan autores y es como una especie de podcast que también tiene una versión en vivo,
Y el capítulo de Scorsese dura 2 capítulos y dura como 3 horas cada capítulo. Son 6 horas hablando de Scorsese y es como que apenas lo logran como agarrar. Porque, claro, bueno, imagínate el mundo del documental, ahí como está todavía ahí como oculto, yo creo, en Scorsese, que ahí yo creo que hay un mundo por descubrir, porque el documental no es que los documentales de Scorsese sean particularmente distintos, sino que en general el documental está como en otro mundo, está como paralelo al cine de ficción. Entonces yo creo que ahí sería interesante a lo mejor en algún momento revisar esos documentales así como en su conjunto, porque yo las 25 de ficción de Scorsese la he visto todas, pero de los documentales he visto puros pedazos, no he visto ni uno completo. Mira, estamos ya más o menos terminando. Les voy a dar la palabra para que hagamos el cierre. Nos queda, ya estamos, son las 8:35, normalmente terminamos como a esta hora. Para que vayan cerrando, no sé, alguna idea que crean que haya quedado ahí en el tintero, que les gustaría ahí como señalar, y también hacer como la despedida, si es que también se quieren despedir. Ya, yo empiezo. No, Edal, gracias por el espacio y yo creo que nos queda la tarea, como del primer tema que hablamos con Claudia, que es de masificar los espacios de esto de cinearte y llevar a nuestros alumnos a todo esto y hacer como una red para que no estemos así como a última hora de que, oh, es que había un festival y no supimos, ¿cachai? Entonces, Claro. como armar una red, ya que una red de apoyo o una red de comunicación, cosa de que, mira, yo no tenía idea que había un festival de Barcelona en Valparaíso, Tampoco. entonces, mira, por acá el Leandro tampoco, que es más, como el más cinéfilo de nosotros, el más busquilla. Yo creo que eso es como el rescato, obviamente, de toda la conversa que estuvo buena, y que podamos llevarle a los chicos toda esta, como, ¿cómo se llama? Bagaje y darle nuevas perspectivas, porque, claro, a los chicos les gusta ver Avengers, les gusta ver todo ese tipo de películas que a nosotros también nos gusta, pero que conozcan otro mundo, pues. Y también todo esto de Ojo Pescado, que tú vayas a ser jurado, ahí también hacer nexos para hacer Invitar nuevamente a nuestros estudiantes, los sí. talleres, ¿sabes? Para nuestros estudiantes. Porque a la larga, igual no hablamos de educación, ¿te diste cuenta? Pero llegamos No, siempre uno habla de educación. los últimos segundos íbamos a hablar del liceo. No, así que eso. Formación de espectadores. Y gracias por el espacio y saludos a Claudia, ahí que no la conocí. Gracias. Les dejo ahí la palabra, Rodrigo, Claudia, para que hagan sus Súper, últimos comentarios. yo creo que una parte que nos faltó comentar es, ya que Marco mencionó a los Avengers, está como plagado de superhéroes. Entonces, cuando te empiezan a mostrar el villano, cuando empiezas a comprender a los villanos de las series, por ejemplo, yo soy fanático de la Batman de Nolan. Y ahí los personajes de los malos tienen un trasfondo que es totalmente válido y entendible y son hasta queribles los malos. Nos pasa un poquito también con lo del Guasón. Uno entiende el abandono de él, de la sociedad para él. Entonces uno comprende, aparte de todos los trastornos que tenía, lo que repercute en ser un asesino y formar un séquito ya de seguidores asiduos del joven. Y eso, pues. Que tenía que comentarle, hay una serie, me parece que todavía están en Netflix, que hablan un poquito de estos villanos que son poco estudiados, que se llama Mindhunter, que es sobre unos asesinos en serie en Estados Unidos, y sobre el Mindhunt y una Bomber, que un asesino, o sea, no era un asesino, él colocaba bombas en Estados Unidos, tuvo 17 años colocando bombas en Estados Unidos, hasta que por fin cuando ellos empiezan a crear los perfiles de cómo actúa, quiénes son, cómo piensan estos asesinos en serie, es cuando recién lo logran atrapar, que son 17 años después. Y Mindhunt es de David Fincher, hasta la segunda temporada y media es de David Fincher y es pedazo de serie, muy buena. Muy buena. Es recomendable ver primero My Hunt y después una bomba. Ya.
Sí, las dos son buenísimas. Bueno, Y es que una te explica cómo se forma el escuadrón los para perfiles, estudiar a los asesinos en serie. sí. Entonces después la otra. Porque si veis una, después veis la otra, obviamente va a estar así como... Y obviamente recomendar la escala del año 64 de Aldo Francia, por favor, veanla. 13 minutos nos van a olvidar. Y eso, muchas gracias por el espacio. Claudia, estamos en contacto para que nos cuenten más de los festivales que pueden estar. Dale, gracias. Nada, igual, gracias por el espacio, me lo pasé muy bien. Mencionar lo que decías tú como en relación a mujeres que están en este momento haciendo cine. Vi en un festival de estos, el que estaba en Punta Arena, una película que se llama Climas, no sé si en algún momento esté disponible para verla, que es una directora peruana, que está buenísima. También son las historias de 3 mujeres en 3 contextos muy diferentes de Perú. Está genial, la encontré así, pero ya de lujo. También un documental, un corto que tiene Mariali Rivas, chilena, de un cuento de Lemebel, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un corto que no creo que dure más de 10 minutos, de la época de dictadura. O sea, es un corto ficción. ¿Y qué más? Y también mencionar también que hay directoras no solamente como latinoamericanas, chilenas, que están haciendo como harto cine muy interesante. Hay una directora que genial también, vi un documental de una artista que se llama Mojases, que es una artista iraní, y la documentalista es iraní, una mujer iraní, y también fueron encuentros maravillosos de mujeres que están en este momento haciendo producciones fuera de los cánones y están así de lo mejor que he visto. Y eso es una invitación también como a ver los clásicos que a mí me encantan y cada cierto tiempo igual a uno se le olvidan. De hecho, ahora estoy como en el ejercicio de repente de algunas películas que me acuerdo que me encantan volver a verlas. Y también si se da la oportunidad de ver cosas nuevas, también genial. O sea, la apertura siempre nos trae puro enriquecimiento. Y recordé también una que se las puedo mandar después, si quieren, que es un documental que tiene una directora brasilera que se llama Petra Costa, que está muy buena. Tiene uno que se llama Democracia en Vertigen, que es brasilera, y otro que es un documental muy personal que hizo ella de su hermana, que se llamaba Elena, y era una bailarina, y muy linda la película, o sea, muy intimista. Así que nada, eso, la invitación a ver cosas nuevas y a no perderse esas oportunidades de conocer otros directores, directoras, otras nacionalidades, culturas, que está Claro. lindo. Excelente. Ha sido un placer tremendo estar con estos compañeros, con esta compañera. Bueno, yo creo que con los chiquillos siempre nos estamos viendo, con Claudia nos vemos, yo creo, unas veces a las 1000, pero yo valorar las recomendaciones del cine iraní, yo creo que lo escuché por primera vez como en mi cosmos, a través de las palabras de la Claudia. Yo creo que el cine iraní es un tremendo ahí, universo que está ahí como medio escondido detrás de este mundo canónico. Agradecer esas recomendaciones a la Claudia siempre. Y también la primera de Nolan, que me la prestó la Claudia también, que cuando estábamos, no sé si en primero o en segundo de universidad, no me acuerdo, me prestó por ahí un CD con Following. ¿Verdad? Éramos chicos, teníamos como 10. Estoy hablando hace como 15 años atrás. ¿Verdad? Ese es anterior a Memento. Anterior Sí. a Memento, de las primeras. Es un mediometraje, dura como 1 hora, un poco Ya. más, y es en blanco y negro, y ahí está todo lo que viene después de Nolan, que a propósito lo comentaba también el Rodrigo. Entonces nos despedimos. Han quedado hartas cosas también ahí como para futuros programas. Estás invitada, Claudia, para cuando quieras sumarte y tengas tiempo y me dice, oye, ¿sabes que yo a lo mejor la otra semana podría estar de nuevo? Bacán. Prepara un tema o algo que quieras instalar. No solamente es cine, es literatura, es contingencia, es política, es ciencia, historia, lo que ustedes quieran instalar. Hoy día hablamos principalmente de cine, pero la semana pasada hablamos de literatura y la próxima semana podríamos hablar de música. Así que nos despedimos en el capítulo número 8 de Quebrantahuesos. Saludos a Nos Wanderito por los vemos la besitos. próxima semana.
que estén bien, un abrazo, nos vemos. Gracias. Dejen asado. Chao. Chao, chao. Dejen Nos asado. vemos. Placer, Dejen- gracias.